en horas de la mañana. Bien, estábamos revisando este corte, que es un corte transversal, para poder visualizar lo que se ha dado a llamar el cerebro medio. Entonces, nuevamente, para recordar, acá tenemos la cabeza del núcleo caudado, aquí está la cola, esto es el tálamo, esto es el núcleo estriado compuesto por el putamen y los dos segmentos del globo pálido, ¿no? El lateral y el medial. Y habíamos puesto énfasis en que la cápsula interna, que solamente se observaba en un solo plano, el corte de Charcot, tenía además otros componentes. Esto que corresponde al denominado brazo anterior de la cápsula interna, y hacia la parte posterior tenemos lógicamente el brazo posterior. Entre ambos vamos a tener la rodilla de la cápsula interna. Esto habíamos mencionado de que estaba formado por sustancia blanca, y al igual que esta cápsula interna, acá tenemos otro segmento de sustancia blanca que le hemos puesto el número 4 y que corresponde a la cápsula externa. Y luego tenemos esta formación que es de sustancia gris, denominado el antemuro o claustro. Y enseguida vamos a tener otro componente más de sustancia blanca, que aquí está más visible, número 6, cápsula externa. Entonces tenemos una cápsula interna, una cápsula externa y una externa. Y luego tenemos acá el lóbulo de la ínsula, ¿no? Que ya esta mañana lo hemos mostrado, que se ubica separando los labios que forman la cisura de Silvio. Bien. Vean ustedes, esto es parte de lo que son los núcleos basales. Y aquí podemos observar tridimensionalmente, si queremos, esto que viene a ser el núcleo caudado. Núcleo caudado. El núcleo caudado tiene una cabeza, que ya lo hemos visto en el corte de Flechig, el cuerpo, que lo hemos visto en el corte de Charcot, y la cola, que lo hemos visto en ambos cortes, ¿no? Muy bien. Además, el núcleo caudado termina en esta dilatación, que es el núcleo lentiforme o globo pálido, que también ya lo hemos visto. Y finalmente, en el medio mismo vamos a encontrar al tálamo. Y si ustedes, con un poco de aproximación o de imaginación, observan acá entre el cuerpo y el núcleo lentiforme hay un espacio. En este espacio es donde va a discurrir la cápsula interna. Bien. Veamos ahora la irrigación del cerebro. Irrigación igual arterias, ¿no es así? Drenaje venoso es otra cosa. No hay que confundir una cosa con la otra. La irrigación se refiere a los vasos sanguíneos que van a nutrir las diferentes estructuras de nuestro organismo. Acá tenemos los dos hemisferios cerebrales, el cerebro en conjunto, y acá podemos observar nosotros una arteria que se va hacia la cisura de Silvio, es la arteria cerebral media. Otra que está entre los dos lóbulos frontales es la arteria cerebral anterior. Y vemos acá que hay otra arteria que se va hacia la parte posterior del cerebro, es la arteria cerebral posterior. Son las tres grandes arterias que van a dar
Y acá podemos observar también nosotros de que hay una conformación geométrica de los vasos sanguíneos. Y esa conformación geométrica está plasmada en este otro esquema. Es el polígono de Willis, que está acá. ¿Y de dónde van a partir precisamente estas principales arterias que hemos mencionado? Entonces, ¿cómo se forma el polígono de Willis? En primer lugar, vemos aquí la arteria vertebral, que ya todos lo conocemos. La unión de las dos arterias vertebrales, derecha e izquierda, van a formar la arteria basilar. La arteria basilar, no se olviden, está apoyada acá, en el surco basilar de la protuberancia. De esta arteria basilar están saliendo, o sea, esto se divide en dos ramas. La arteria cerebral, derecha e izquierda, ¿no? La arteria cerebral posterior, derecha e izquierda. Y de estas arterias van a salir unas ramas que se van a denominar las arterias comunicantes posteriores. Comunicantes, ¿por qué? Porque comunican con esta otra gran arteria que está llegando, igual que la vertebral, a la cavidad craneal. Estamos hablando de la arteria carótida interna. La arteria carótida interna va a ingresar por el conducto carotidio de la base del cerebro, del piso medio. Al ingresar, va a cambiar de nombre y se va a convertir en la arteria cerebral media. De esta conjunción van a nacer otras arterias, que son las arterias cerebrales anteriores. Entonces tenemos acá ya la arteria cerebral posterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Y fíjense ustedes que aquí, entre los dos hemisferios cerebrales, van a dar una rama que los va a unir, los va a anastomosar. Es la denominada arteria comunicante anterior. Entonces tenemos una comunicante anterior y una comunicante posterior. De esta forma entonces se dibuja el polígono de Willis. Bien. Solamente para remarcar la presencia de las arterias que ya hemos mencionado, es la misma lámina. En esta otra, en un corte sagital, una vista sagital, para demarcar que la arteria vertebral, ¿rama de qué arteria es? Rama de la subclavia, ¿cierto? La subclavia. La rama ascendente que se va por delante de la columna vertebral y que al llegar a la altura del agujero magno se introduce por el agujero magno para unirse con la del lado opuesto y formar el tronco basilar, ¿no? Que es el tronco basilar, que aquí está. Esto. El tronco basilar. De igual manera, habíamos mencionado que la arteria cerebral media no es sino la prolongación de la arteria carótida interna. Y fíjense ustedes, aquí está la arteria carótida interna, que está introduciéndose por el conducto carotídeo, que está tallado en el hueso. Entonces, estas dos arterias son las que van a formar finalmente el polígono de Willis. De allí salen todas las arterias que van a dar irrigación a todo
cómo es que de aquí, del inicio del tronco basilar, están saliendo arterias que van a irrigar el cerebelo. Entonces esta es la cerebelosa superior. Esta es la cerebelosa superior. Aquí está. Y más abajo tenemos la cerebelosa inferior. Esta cerebelosa inferior va a dar una rama anterior, una rama posterior. Aquí está la rama posterior que se va hacia la parte posterior del cerebelo. Bien. Bien, veamos algo sobre la denominada función cerebral. Como ustedes saben, el cerebro cumple determinadas funciones. Ahí están integradas las funciones cerebrales superiores. Entonces, para efectos pedagógicos, usamos el denominado mapa de Brodmann, que ha sido un anatomista que ha estudiado la ubicación de las funciones superiores que salen del cerebro. Entonces aquí podemos observar en primer lugar el surco o cisura central o de Rolando, y allí podemos nuevamente recordar la corteza motora primaria, ¿no? Entonces aquí está la circunvolución motora y aquí está la circunvolución sensitiva. Vean ustedes acá el área motriz del lenguaje, área de Broca también se llama. Motriz porque por en este área están las neuronas, que son las que determinan el lenguaje respecto al aspecto motriz, ¿no es cierto? Y aquí en la parte posterior está el área de Wernicke, que viene a ser el sector cognitivo lingüístico. Entonces, cuando esta parte se lesiona, el paciente puede hablar, pero no sabe lo que está hablando ni entiende lo que le están hablando. Acá tenemos un pequeño área, el área del sabor, ¿no? Está dentro de la corteza somatosensorial, o la sensibilidad, el área del sabor. Y aquí tenemos otra área que corresponde a la corteza auditiva primaria, que está también dentro de otra área que es mucho más amplia, que corresponde al área de asociación auditiva. Entonces, todas esas funciones superiores están dentro del mapa de Brodmann. No solamente están en la cara externa, sino también en la cara interna. Bien, los anatomistas también han determinado de que las neuronas que están en la sustancia actriz y que corresponden a las circunvoluciones tanto motoras como sensitivas tienen una distribución de acuerdo a la necesidad de nuestro organismo. Entonces han dibujado lo que se llama el homúnculo cortical de Penck. Entonces observen ustedes acá, por ejemplo, el tamaño que tiene la cara, el tamaño que tiene la mano, comparativamente con lo que tiene el antebrazo y el brazo, el tronco, la pierna, los genitales. Entonces eso está en relación, como les digo, a la necesidad
de cada parte de nuestro organismo. Acá pueden observar la corteza sensitiva, vean ustedes, la mano, que es bastante sensible. Ya hemos dicho que con los dedos podemos reconocer las estructuras sin necesidad de mirarlos. Y en esta otra está la corteza motora. Vean ustedes los movimientos más finos, la mímica está en la cara. Por eso es que aquí la cara está bien ampliada. De igual manera, la mano. A diferencia del pie, por ejemplo, ¿no? A diferencia del pie. A eso se refiere entonces el homúnculo de Bentley. Luego tenemos el diencéfalo. El diencéfalo está formado por el tálamo y el hipotálamo. Es la parte inferior del centro del cerebro. Externamente se evidencia en la base del cerebro por el infundíbulo. Aquí está el infundíbulo, que es de donde se va a desprender esta glándula que se llama hipófisis. El infundíbulo es una proyección ventral del piso del tercer ventrículo. Aquí está el tercer ventrículo, ¿eh? Todo esto es el tercer ventrículo, es una cavidad, ya lo hemos visto en la mañana. Entonces, de ese piso se está desprendiendo este infundíbulo, del cual finalmente se va a desprender la hipófisis. Entonces, el cual se continúa con el lóbulo posterior de la hipófisis. La hipófisis, como vamos a ver más adelante, tiene dos lóbulos, uno anterior y otro posterior. El posterior también es denominado neurohipófisis. Y el anterior es la adenohipófisis. Entonces, el tálamo está formado por un conjunto de núcleos interpuestos en las vías sensitivas. En él se integran distintos tipos de sensibilidad para luego ser proyectada a las distintas áreas corticales. Dice que el tálamo es una especie de mayordomo, el que recibe la información y el que traslada luego la misma. Lógicamente con los filtros correspondientes, ¿no? El hipotálamo, o sea, el tálamo, y aquí está el hipotálamo, como están observando ustedes en el esquema, es el centro de la coordinación del sistema neurovegetativo. Centro de la coordinación del sistema neurovegetativo. Entonces aquí también hay un mayordomo que va a coordinar todas las funciones del sistema neurovegetativo, y dentro de ellas la alimentación, que es lo que les atañe a ustedes. En el esquema entonces podemos observar el tálamo con la adhesión intertalámica, que no es sino la unión del hemisferio derecho con el izquierdo. Luego tenemos el hipotálamo. También se habla del subtálamo y del epitálamo, ¿no? Que son partes propiamente del diencéfalo, que no vamos a comentar en este momento. Tenemos entonces el sistema hipotálamo-hipófisis. Aquí está el hipotálamo con sus diferentes núcleos. Este es el tálamo, no se olviden. Este es el hipotálamo. De estos tenemos que mencionar el núcleo acuático, donde donde vamos a tener los elementos que van a tener que ver con el hambre y la saciedad. Vean ustedes acá, el sistema hipotálamo-hipófisis está dado por estas fibras nerviosas que se dirigen al lóbulo posterior de la hipófisis, a la neurohipófisis. El corte que estamos observando está a esta altura. Al
Estamos diciendo entonces que está el centro del hambre y la saciedad. Hipotálamo, el núcleo ventromedial, tiene que ver con la saciedad. El hipotálamo, núcleo lateral, tiene que ver con el hambre. Entonces, los que han estudiado todos estos elementos han determinado, por ejemplo, que cuando se daña estas neuronas, este núcleo básicamente, los animales de experimentación comen y nunca están satisfechos. Lógicamente eso los va a engordar, va a aumentar el tejido adiposo. Y por el contrario, los animales a quienes se les daña experimentalmente el núcleo lateral del hipotálamo no tienen hambre, por lo tanto no comen. Lógicamente disminuye el tejido adiposo. Bien, entonces la saciedad también y el hambre están en relación directa con la ingesta y con el gasto energético, ¿no? Mayor gasto energético determina aumento del hambre. Nuevamente, el hipotálamo, apetito versus saciedad. Aquí vamos a tener una sustancia denominada grelina y la otra la leptina. Eso ya deben haberlo estudiado ustedes en histología. Entonces esos dos elementos determinan pues el incremento del apetito, lógicamente está en relación con el gasto energético y la secreción de ciertas hormonas, ¿no? Donde va a jugar un papel importante el páncreas, básicamente, y de ellas la parte endocrina que va a segregar la insulina, que es el que va a determinar la absorción de la glucosa, ¿no? Bien, solamente para recordar los nervios craneales. Eso ya lo hemos visto en la mañana. Aquí están esquematizados entonces todos los nervios craneales, ¿no? Del 1 al 12º par. Aquí nuevamente para observar la médula espinal y los nervios raquídeos, los nervios que están saliendo de la médula espinal. Aquí está, vean ustedes la cola de caballo, es un conjunto de nervios raquídeos. ¿Por qué ocurre esto de la cola de caballo? Cuando el niño se va formando, cuando el ser se va formando, la columna vertebral tiene el mismo tamaño que la médula. Entonces, en la medida que se va desarrollando, la que crece más es la columna vertebral. La médula no crece tanto. Entonces, si al inicio las raíces estaban saliendo perpendiculares a la columna vertebral, en la medida que la columna va creciendo, va arrastrando los nervios hacia abajo. ¿Por qué? Porque todos ellos tienen que salir a través de los agujeros de conjunción. De tal manera entonces de que si aquí son transversales, aquí ya van a ser oblicuos, formando así entonces lo que se denomina la cola de caballo. Ahora, eso es anatómicamente también aprovechado. ¿Por qué? Porque la médula, el tronco de la médula va a acabar, hemos dicho, a nivel de L2, acá más o menos, a través del cono medular. Y el cono medular se extiende hacia abajo hasta el coxis a través de un ligamento, ¿no? El ligamento coxígeo. Ahora, todo esto está bañado por el líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando se pone la anestesia
regional, raquídea o epidural, se coloca allí, de tal manera que la aguja de punción, si logra atravesar todas las capas para llegar al conducto vertebral, no va a poder hincar, digamos así, o pinchar la médula espinal. Uno, ¿por qué? Porque está alto, solamente llega hasta el lejos. Y más abajo están los nervios raquídeos, la cola de caballo. Tampoco va a poder pincharlo, ¿por qué? Porque antes que eso ocurra, por la aguja va a empezar a salir líquido cefalorraquídeo. De tal manera que el que hace la punción se va a detener en ese momento, ¿no? Entonces son factores también que defienden nuestro organismo. Para observar, esta es una vértebra, este es el conducto vertebral, estos son los agujeros de conjunción, aquí está alojado la médula, cubierto por las membranas correspondientes, la dura madre, el aracnoides, por donde está circulando el líquido cefalorraquídeo, y la pía madre, que está sobre el parénquima de la médula. Vean ustedes que están saliendo acá las raíces nerviosas, anteriores y posteriores, que luego van a formar el nervio raquídeo, el nervio raquídeo. La emergencia de esos nervios raquídeos determinan la distribución básicamente de la sensibilidad. Entonces nuestro cuerpo una vez más nos demuestra de que estamos formados por los denominados dermatomas. Ya lo hemos dicho en anteriores clases. Por ejemplo, la columna vertebral es otra evidencia. Los arcos costales, otra. Y las metámeras que se forman en el músculo recto anterior del abdomen nos están indicando que nosotros somos superposición de dermatomas. Entonces fíjense ustedes que cada uno de esos dermatomas, en el caso de la médula espinal, está determinando cierta sensibilidad. Lo de verde corresponde al denominado plexo braquial. Lo que está en azul corresponde a los nervios que salen de la región dorsal. Lo que está en lila corresponde al plexo lumbar. Y lo que está en rojo en la parte posterior corresponderá al plexo coxígeo. Hay superposición también acá del plexo lumbo-sacro. Lumbo-sacro. Ahí tenemos el plexo braquial, ya ustedes lo conocen, donde es importante recordar nomás este nervio que es el nervio mediano, este otro es el nervio axilar, este otro que es el radial y finalmente esto que es el cubital. El plexo cervical, que también ya ustedes lo conocen. Cervical se refiere al cuello, donde vamos a poder reconocer acá este nervio bastante grueso que es el hipogloso, que es un par craneal que viene desde arriba, pero que se va a unir con este nervio raquídeo. De este nervio raquídeo observen ustedes acá que está saliendo una rama descendente que se va a unir con esta otra, que forman el denominado asa cervical. Asa cervical. De esta asa cervical están saliendo la inervación para los músculos pretiroideos. Y este otro nervio, que es bastante grueso, corresponde al nervio frénico, que se va hasta el diafragma. Finalmente, el plexo lumbosacro.
¿no? Que va a dar inervación a los miembros inferiores, nervios, inervación a los miembros inferiores. Eso también lo hemos visto cuando hemos hecho miembro inferior. Muy bien.